Es un tema que a muchos pues les interesa, que a la gente siempre le llama la atención, todo lo que tiene que ver con estos aspectos de la profecía bíblica y, bueno, y todas estas cosas que a veces son un poco misteriosas para algunos, ¿verdad? Entonces vamos a orar y vamos a empezar con el estudio, ¿vale? Bendito sea Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos, de la tierra, de los mares y de todo lo que en ellos hay. Padre omnipotente, ante ti venimos, Señor, para rogar tu favor, tu misericordia, tu bondad sobre nuestra vida, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos dirigimos a ti, pidiendo, Señor, que derrames tu Espíritu Santo sobre todos nosotros, como está escrito en tu palabra, sin ninguna medida. Que lo derrames transformando nuestro ser, nuestra vida, nuestro interior, Señor. Que hoy tu palabra, Señor, corra como un río de agua de vida hacia nosotros, limpiándonos, trayendo luz, entendimiento y quitando las tinieblas, las dudas, las confusiones, quitando las tinieblas, Señor, y trayendo certeza, seguridad, entendimiento. Quita los temores y pon la seguridad tuya, Señor, que es lo que tanto tú quieres poner. En el nombre de Jesucristo, damos gracias por tu presencia, pedimos perdón por nuestros pecados y pedimos que nos limpies con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Queremos estar en tu presencia y escuchar tu voz, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Todos bienvenidos. Estamos felices el día de hoy porque el día de hoy nació la bebé de Alejito y de Paola. ¿Me oyeron? Así que estamos muy contentos. Bendecimos a Alejo, bendecimos a Paulita y bendecimos a la niña que ya está con nosotros. Le damos gracias a Dios por haberla traído a este mundo. Y bueno, le pedimos al Señor que la bendiga siempre, la guarde, le guarde su salud y que crezca siempre fuerte y en la presencia de Dios, como siempre. Amén. Bueno, hoy vamos a iniciar un tema que la otra vez les dije que me daban ganas de abordar, pues para tener una mayor claridad. Y sí, estudiando me di cuenta que yo mismo cometí un error en algo que dije, y era que la marca de la bestia era puesta por la bestia, pero leyendo una vez más Apocalipsis me di cuenta que la marca de la bestia es impuesta por el falso profeta. Pero eso lo veremos después, ¿vale? Lo vamos a ver después. Vamos a iniciar un estudio. El estudio se llama El Anticristo y la marca de la bestia. Amén. Mafecita, buenas tardes, Dios te bendiga. El Anticristo y la marca de la bestia. Ese es el tema que vamos a abordar. No va a ser a profundidad, porque sería un tema que tal vez nos costaría mucho tiempo para poderlo dilucidar de la manera correcta y sobre todo para poderle enmarcar en ese contexto histórico bíblico que tendría que ser enmarcado. Sería muy demorado, pero la finalidad de este estudio, más allá de que ustedes sepan como toda esa cronología bíblica y de la profecía de las 70 semanas de Daniel y todo esto, lo que más quiero con este estudio es que tengamos algo de claridad acerca de la persona del anticristo, la persona de la bestia, quién es la bestia, quién es el falso profeta, aunque sea mirarle un poco. Y también hablar sobre la marca de la bestia, porque está muy en boga, ¿no? Hay muchas personas diciendo, bueno, que la vacuna es la marca de la bestia, no puede ser la vacuna. ¿Por qué, pastor? Porque no cumple con los requisitos. Ahorita vamos a mirar durante este estudio, puede que no hoy, de pronto dentro de 8 días miraremos, que la marca de la bestia tiene unas características, ¿sí? Tiene unas características. Lo bonito de la palabra de Dios es que cuando yo entiendo una cosa, o sea, cuando a mí me marcan quién es el anticristo, cómo va a ser el anticristo, cuando yo ya lo tengo más o menos claro, eso me permite desechar lo falso. La palabra de Dios, más allá, más que atacar las mentiras lo que hace es exponer la verdad. Y al exponer la verdad, desecha las mentiras, las descarta. Amén. Entonces, aquí vamos a estar mirando porque hace eh, algún tiempo atrás, cuando yo recién llegué a la iglesia, decían, no, es que la bestia es una computadora. Hermanos, no, no es una computadora. Vamos a estar mirando aquí en la palabra de Dios quién es cada quien, ¿vale? ¿Quién es cada quien? Y conforme vayamos entendiendo, vamos a ir desplazando lo que no es. Otra cosa que les quiero decir y que quiero que lo tengan muy en cuenta es algo que he estado mirando y que me llama mucho la atención en estos tiempos de la pandemia. Y es
el actuar de algunas personas para que ustedes, yo quiero que ustedes tengan más discernimiento, ¿sí? Que a veces uno mirando videos que le llegan a uno de Facebook y de una cosa y de la otra, uno se queda mirando ciertos videos y he visto como un estilo de predicación o una forma de ministerio, no sé exactamente cómo llamarlo, donde yo veo como un espíritu de sensacionalismo, ¿sí? Que trata de despertar en las personas temor, asombro, impacto, impresión, ¿sí? Entonces, lo que hacen es como fundir las noticias del mundo con cosas de la palabra de Dios y para decir que mire lo tremendo, mire lo que está pasando, ¡ah! ¡Ay! Entonces la gente se pone como nerviosa, las personas se ponen mal, se ponen raras, se asustan. Y yo quiero que ustedes entiendan que ese no es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios trae paz, trae verdad, trae luz, sí, trae advertencias, sí, muy claras, pero nunca te llena de zozobra, no es para llenarte de miedo, de temor, sino que no, te da paz, te da tranquilidad, porque tú ya estás avisado, sabes lo que viene, pero no está bajo ese marco del sensacionalismo, del impacto, de la impresión. Entonces yo quiero que ustedes disciernan muy, muy bien ese tipo de cosas, ¿vale? Hay maneras de transmitir el conocimiento de Dios. Cuando un pastor se para frente a las congregaciones o a su congregación para hablar de las cosas de Dios, para transmitir la cosa de Dios, el deseo no es tanto asustar o causar una impresión o causar como un impacto que la gente ¡ay! Sí se emociona y todo eso. No, la idea es traer edificación, traer salvación, traer liberación. Eso es lo que quiere la palabra de Dios, amén. Y esa intención usted tiene que verla muy bien, discernirla. Cuando un hombre está tratando de armar escándalo, barullo, alboroto para lograr seguidores, para, no sé, para cualquier otra cosa diferente, y cuando el varón de Dios está trayendo advertencias de parte de Dios, pero es para que el pueblo de Dios corrija su camino o para edificar o para entender algo, ¿vale? Entonces, acompáñeme a la segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 hasta el 10. Y vamos a empezar a estudiar un poco, ya lo dije, no lo vamos a hacer en profundidad, pero sí vamos a tener un poco de claridad sobre la persona del anticristo, ¿verdad? Este famoso ser que vamos a ir dilucidando y de hecho va a ser más fácil de lo que usted va a creer. Cuando yo le empiece a hablar, usted va a decir, pero claro, tiene mucho sentido esto. Y es más sencillo de lo que parece, pero leámoslo, ¿vale? Dice la palabra del Señor, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, se está refiriendo aquí al arrebatamiento, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. ¿Sí ven? Le habían llegado unos personajes sensacionalistas a los hermanos de Tesalónica y los tenían como perturbados, los tenían asustados, los tenían allá, ay, ¿y qué va a pasar? Y ya el arrebatamiento pasó y ustedes se quedaron, les dijeron a los pobres tipos de Tesalónica. Mire, si ve, y ellos estaban asustados, temerosos, temblorosos, y viene la voz del pastor de ellos, viene la voz del apóstol Pablo, y les dice, ojo, no se dejen fácilmente mover de su manera de pensar, ni se conturben, dice, ni por espíritu, mira lo que puede traer perturbación a nuestra vida, un espíritu, ni por palabra, por eso es importante que uno tamice lo que uno oye, lo que uno escucha, porque hay cosas que pueden traer perturbación a nuestra vida. Un espíritu puede traer perturbación, claro que sí. La palabra del Señor con claridad nos habla de un espíritu de tormento que venía sobre Saúl. Cuando el espíritu del Señor se aparta de Saúl para irse a estar con David y venir sobre David para que él fuera el nuevo rey, efectivamente vemos un espíritu de tormento que venía sobre Saúl y Saúl no se hallaba. Saúl se sentía mal y lo único que lo aquietaba, lo único que lo tranquilizaba era la música que cantaba David, que tocaba en su arpita David, esa música lo apaciguaba un poco. Entonces date cuenta, hay espíritus que traen perturbación, pero dice también, ni por palabra. Entonces, hay predicaciones que muchas veces, en lugar de traer como arrepentimiento, que a veces también puede venir ese momento de toque, de dificultad, pero es para el arrepentimiento, para que corrijamos el camino, ¿verdad? Pueden venir unas palabras que nos confronten, pero hay predicaciones que en lugar de traernos paz, en vez de darnos certeza, seguridad, en vez de traernos como esa tranquilidad, nos trae como zozobra, nos traen
nos meten en un estado malo, de perturbación. Entonces tengan mucho cuidado, ¿vale? Observen con mucha atención y ustedes verán varones de Dios verdaderos que predican la palabra, que hablan las cosas de Dios con mucha seriedad, basados en la palabra de Dios y dan advertencias, pero están llenas de un espíritu que es el espíritu de Dios. Y hay otros que lo están haciendo bajo un espíritu de sensacionalismo, que es para causar como desorden, para causar como impresión. No se camine por ahí, ¿vale? Dice, ni por carta, dice, como si fuera nuestra, ¿sí ve? Haciéndose pasar por los apóstoles, varios bandidos. En el sentido, ¿en qué no se dejen perturbar? Les dice Pablo a los de Tesalónica, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Está diciendo, no se dejen perturbar por eso. Que ya que es que el día del Señor ya viene, que ya que mire que eso es inminente, que ya se acabó. No, espere, dice Pablo, espere porque es que hay dos señales antes a ese día. Nadie os engañe, dice en el versículo 3, en ninguna manera, porque no vendrá, diga ya en su casa, no vendrá, el día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí ya empezamos a entrar en los terrenos de el anticristo. Este es el anticristo, el cual se opone, lea bien, y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. O sea, es un hombre antirreligioso, antirreligión, pareciera que no le gustara la religión, un hombre como ateo. Tanto, se opone tanto a Dios, mire, tanto, que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ese es el anticristo. Acabamos de leer el anticristo. Entonces lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo es que el día del Señor no vendrá hasta que se manifiesten dos señales, que son la de la apostasía y segundo, la del anticristo. Dice Pablo, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. A fin, ojo con esto, hay alguien que lo detiene, pero ¿con qué fin? Con que en el tiempo debido, o sea, que cuando llegue el momento, Él se manifieste. O sea que la manifestación del anticristo está en las manos también del mismo Dios. O sea, Dios tiene a alguien que detiene la manifestación de este ser para que se dé en el tiempo en que Dios ha establecido que se debe manifestar. Y ya vamos a estar mirando un poquito de esto. Si no alcanzamos a terminar hoy, nos extendemos hasta dentro de 8 días, ¿vale? Porque el tema es largo. Sigamos leyendo. Y vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción, dice Pablo, o sea, ya está en acción algo que se llama el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. O sea, ya se puso en acción este misterio, pero está detenido. Hasta que él, ojo con eso, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Este texto lo utilizan muchas personas para decir que es la iglesia la que lo detiene, pero con claridad. No, la palabra del Señor está hablando de la detiene. No es un la, es un él. Ah, entonces es el Espíritu Santo. Tampoco es el Espíritu, porque si fuera el Espíritu estaría, lean en sus Biblias, estaría con E mayúscula. ¿Y por qué no está con E mayúscula, pastor? Porque en el griego, cuando tú estudias este texto en el griego, esa palabra él se refiere a un él masculino que también puede ser una cosa. O sea, no es un él de Dios, como Dios, sino un él como si fuera cualquier persona. Entonces, al presente hay quien lo detiene. Hasta que él a su vez se ha quitado en medio. De pronto lograremos dislucidar un poquito este misterio uniendo las diferentes partes de la palabra del Señor. Y entonces, cuando esta persona sea quitada, él me dice, se manifestará aquel inicuo, dice la Biblia, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. O sea, este ser llamado el anticristo, que luego veremos como en un momento se funde con otro ser llamado la bestia, para convertirse en uno solo, por decirlo así. Este ser va a ser destruido por Jesús en su segunda venida. Entonces, ojo con eso. Primero viene este ser.
Luego se va a la iglesia en el arrebatamiento. Y luego cuando el Señor vuelva por segunda vez, porque hay que hacer diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. El arrebatamiento es el Señor llevándose a su iglesia. Pero la segunda venida de Cristo es la aparición de Jesús en los cielos viniendo hacia Jerusalén para convertir a Jerusalén en la capital del mundo. Amén. Eso es lo que dice la palabra del Señor, eso es lo que dice la profecía bíblica que va a pasar. Y cuando Él venga, está diciendo aquí, lo matará. Matará a este ser, al anticristo, lo va a matar con la espada que sale de su boca y con su resplandor. Amén. ¿Hasta ahí estamos claros? Sigamos adelante. Inicuo, ojo con esta parte, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Entonces, ojo con eso. ¿Quién trae el anticristo a la tierra? Satanás mismo. Dice con gran poder. Dice, y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño, ojo con eso, engaño de iniquidad para los que se pierden. O sea, ¿quiénes le van a copiar al anticristo? Los que se pierden. ¿Quiénes le van a hacer caso a este señor? Los que se pierden. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, los que no han hecho caso al evangelio, ellos le van a copiar al anticristo, ellos lo van a seguir, ellos le van a atender sus mentiras, sus engaños, sus manipulaciones, las van a creer de manera perfecta. Entonces, bueno, para los que les gusta anotar y les gusta hacer las cosas así muy como explicaditas y les gustan las cosas así para poderlas leer de manera sencilla, entonces vamos a empezar a hablar. ¿Quién es el anticristo? Primer punto, primera cosa. Bueno, es el hijo del diablo o un hijo del diablo con un encargo muy especial, muy específico. Ahora, para poder entender las cosas, ¿no? Tenemos que empezar a ingresar en el mundo espiritual, ir un poquito más profundo en la palabra y en el conocimiento del mundo espiritual. Y cuando tú entiendes el mundo espiritual, vas a comprender mucho mejor este mundo, ¿sí? Pero vamos un poco más hacia el mundo espiritual. Entonces les voy a explicar cómo obra Satanás, cómo opera el reino de las tinieblas y qué es lo que sucede. Bueno, el reino de Dios tiene una forma, Señor, ¿sí? Tiene un Padre, tenemos un Hijo, tenemos el Espíritu Santo. Juntamente con ellos hay una serie de príncipes en el cielo que manejan las familias angelicales. Estos seres son llamados principados, príncipes que están allí en el cielo, arcángeles. También existen ángeles de diversos tamaños, diversas funciones y con todas estas cosas. ¿Ven? En el reino de las tinieblas hay algo que tiene Satanás y es el todo lo de Dios lo copia. O sea, para que ustedes me entiendan, los ministerios satánicos y las formas de actuar del enemigo son similares, son una copia de lo de Dios. Por eso a este ser se le llama el antimesías o el anticristo o el falso mesías, se podría dar ese nombre también. Es el mesías en la versión satánica. Es la mala copia, por decirlo así, la copia bizarra, la copia del reino de las tinieblas de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, así como en el cielo hay Padre, Hijo, Espíritu Santo, también el diablo creó una especie de trinidad satánica. Y en esta trinidad satánica, el anticristo vendría cumpliendo la función de el hijo del diablo. Así como Jesús es el hijo de Dios, ¿sí? Al anticristo sería el hijo del diablo. Ahora pongámonos a pensar en esto. Miremos las cualidades de Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús cuando vino a la tierra fue una persona especial, sí, sí lo fue. Sí lo fue. Pero evidentemente nosotros siempre decimos, no, él fue 100% hombre. Claro que sí, porque tenía la genética de María. Y por María, su mamá, era un hombre. Pero sabemos bien también que las escrituras nos dice que el Señor no fue engendrado por un varón, sino que fue engendrado por el Espíritu Santo. Entonces Jesús era 100% hombre, ¿verdad? Y 100% Dios. Tenía toda la genética del hombre por María, y por esa razón tú lo verás en la Biblia, que sufrió, que tuvo sed, que lloró, que se angustió, que tuvo como miedo, como estremecimiento en un momento, también lo vivió.
todas las emociones de un ser humano, todas las necesidades de un ser humano las manifestó Jesús. O sea, Jesús fue un hombre, ¿sí? Pero al mismo tiempo tenía toda la genética de Dios dentro de sí mismo. Amén. Ahora, ¿cuándo se manifiesta el Señor como el Mesías? O sea, ¿en qué momento Jesús pasa de ser Jesús a ser Jesús el Mesías? Bueno, eso lo vemos con mucha claridad en los evangelios. Por ejemplo, en el evangelio de Mateo está en el capítulo 3. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre Jesús, el Señor le dijo a Juan: aquel sobre el que repose el Espíritu Santo, ese es el Mesías. Entonces Juan el Bautista tenía muy claro que no era solamente aquel que recibiera un toque del Espíritu Santo, que no era solamente alguien sobre quien viniera el Espíritu Santo, porque eso ya había pasado con los profetas y con mucha gente, sino que sobre el Señor iba a venir el Espíritu Santo. Ojo con esta parte que quiero que la aprendan muy bien. Y el Espíritu Santo iba a reposar sobre él. O sea, para que usted me entienda, el Espíritu de Dios no solamente vino sobre el Señor Jesús, el Espíritu de Dios se fundió con Jesucristo para convertirlo en esos momentos en el Mesías, ungido, no con aceite, sino ungido con el Espíritu de Dios. Y el Señor lo que hizo fue que se fundió con el Espíritu, porque el Espíritu reposó sobre él. O sea, Jesús en esos momentos se funde con el Espíritu de Dios y a partir de ahí comienza el ministerio mesiánico. Y es cuando Jesús puede decir palabras tan tremendas como: mi Padre y yo somos uno. ¿Por qué? Porque era uno con su Espíritu. Ahí en esos momentos es cuando Jesús pudo decir: las obras que ustedes me ven hacer, no las hago yo. ¿Quién las hace, Señor? Las hace el Padre que vive en mí. ¿Por medio de quién? De la persona preciosa del Espíritu Santo que estaba en Jesús, para que él fuera manifestado que el Padre estaba en él y con él. Entonces esa es la unidad con Dios. Se fusionó Jesús con el Espíritu de Dios y empieza el ministerio mesiánico. Ahora, cuando llevamos ese ministerio mesiánico y lo empezamos a comprender, el ministerio del Señor, y nos lo trasladamos al reino de las tinieblas y entendemos el, 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 lo que va a ser el imitador, lo que hace el diablo como imitador, cuando entendemos las cosas, entendemos que el anticristo, como está diciendo aquí, es un ser que viene por poder de Satanás, o sea, es el hijo mismo del diablo, engendrado por el diablo, pero va a tener un tiempo. O sea, cuando él esté aquí en la tierra, puede que ya esté entre nosotros. Yo pensaría que ya está entre nosotros, pero así como con Jesús pasaba que la gente lo veía y decían: este es un hombre, porque tenía toda la fisionomía de un hombre, era un hombre. Lo mismo va a pasar con el anticristo. El anticristo va a ser un hombre, pero un hombre que, así como Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, es muy posible, y en mi opinión y en mi entendimiento, es muy posible que este personaje sea engendrado por el mismísimo diablo, para que así sea 100% hombre y 100% un demonio. Va a ser un ser satánico, un híbrido, por decirlo así, un hijo entre Satanás y alguna mujer. No vamos a entrar más en profundidad de eso, pero eso es lo que está hasta ahí. Llegará el momento, y más adelante lo vamos a estar mirando, cómo este ser llamado el anticristo se funde o es poseído o es atrapado. Así como Jesús fue tomado por el Espíritu de Dios, el anticristo va a ser tomado por una entidad espiritual violenta que ha estado presente en diferentes etapas de la historia de la humanidad, para perseguir pueblos, para destruir a la gente, para masacrar, para tratar de destruir al pueblo de Dios. Y va a llegar un momento donde él se funda con una entidad, y eso lo veremos más adelante, está en Apocalipsis 17, se va a fundir con una entidad llamada la bestia, que vamos a estar estudiándola más adelantico. Este ser espiritual, ojo con eso, el anticristo es un hombre, la bestia es un ser espiritual. Y ahorita vamos a ver dónde está, qué es lo que pasa, todo lo que la Biblia nos dice sobre ella, ¿vale? Y entonces dice que en un momento el anticristo y la bestia se van a fundir. Y cuando esta persona
humana, llamado anticristo, se funda con la bestia, inicia, por decirlo así, ya el ministerio pleno o la manifestación plena de este señor, de este ser denominado el anticristo, y que en esos momentos también será la bestia misma. Un ser impresionante y horrible que va a traer muerte y destrucción, primeramente contra el pueblo de Dios, contra los judíos, y segundo también para el pueblo cristiano que se haya quedado del arrebatamiento y todo el que esté por ahí, hermano, dando como papaya. Eso va a pasar. Amén. Entonces, hasta ahí espero que vayamos bien, ¿vale? Segundo punto, cuando este ser llamado el anticristo se funda con la bestia, él va a recibir un segundo punto. Yo creo que ustedes lo tengan en consideración allá en sus casas. Anote, segundo, va a tener todo el poder, la autoridad y el respaldo del infierno. Eso está en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 hasta el 9. Búsquelo allá en su casa y vamos a leer. Ahora viene Dios en Apocalipsis. Mire que hoy escuché a un pastor que hace rato no escuchaba y me logró mucho escuchar la forma en que él veía el Apocalipsis porque la ve correctamente. Uno de los mayores errores que comete la teología es decir que el libro de Apocalipsis es un libro lleno de simbologías. Y yo digo, hombre, eso es menospreciar la palabra de Dios. Este hombre decía algo que me gustó mucho porque es la visión correcta. Y de hecho la palabra Apocalipsis en el griego significa revelación, o sea, correr el velo, correr las cortinas para poder ver. Y Apocalipsis lo que hace es eso, abrir las cortinas del mundo natural para ver el mundo sobrenatural. Eso es Apocalipsis. Ver el mundo espiritual. Eso es Apocalipsis. No es simplemente algo simbólico. Apocalipsis es cómo Dios le muestra a los hombres, ¿sí?, la realidad espiritual. Y aquí Juan va a ver algo que va a pasar, no ha pasado, va a pasar. Y aquí es donde él comienza a explicar las cosas, estos misterios, ojo con eso, estos misterios espirituales. Me paré sobre la arena del mar, dice Juan en Apocalipsis 13:1. Y vi subir del mar, ojo con esto, una bestia que tenía 7 cabezas. Esta es la bestia, escucha. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Ojo con esto. Después, si usted puede, péguese una pasadita por Daniel capítulo 7, para que usted pueda entender esto que está hablando aquí Juan, porque esta es una bestia que está, o sea, en la que están combinadas 4 bestias de las que se hablan en Daniel, ¿no? En Daniel capítulo 7, después vaya y estúdielo, léalo. Entonces dice que tenía la semejanza de un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. Ojo con esta parte. ¿Por qué digo yo que el anticristo, cuando se funda con la bestia, va a recibir todo el poder y autoridad del infierno? Dice, y el dragón, que es Satanás, en el capítulo 12 de Apocalipsis lo explican muy bien, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces es una simbología, o más bien, están repitiendo lo mismo que el Padre hizo con Jesús, el cual cuando venció fue sentado a la diestra del Padre y fue puesto como autoridad, como juez y como el grande de los grandes en el universo entero. Entonces aquí el dragón está haciendo como lo mismo, coge a su hijo, ¿sí?, a este ser y lo empodera. Le está dando autoridad, trono, poder. Poderes obviamente de las tinieblas, hermanos. Ahora sigamos, versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón. Vea lo que va a pasar.
que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia. ¿Sí ve? Así como nosotros adoramos al Padre y adoramos al Hijo, Satanás quiere que la tierra, ¿qué? Lo adore a él y adore a su Hijo. ¿Cuántos me están entendiendo en casa? Lo mismo. Es como un juego de espejos, pero al estilo de las tinieblas. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Anote ahí eso, muy importante, muy importante. ¿Cuál es el tiempo para actuar de la bestia? Dios le ha demarcado a la bestia un tiempo para actuar sobre la tierra. ¿Cuánto tiempo es, pastor, según la Biblia? 42 meses. Y es importante que se grabe esa cifra usted en su mente, porque la semana 70 de Daniel, de esta profecía que tal vez, no se los aseguro, pero tal vez algún día estudiemos en profundidad para poderla entender, pero de pronto entienda esto, la semana 70 de Daniel, o sea, estos últimos 7 años que están dispuestos por Dios para ponerle fin a la prevaricación del pueblo de Israel y también para ponerle fin al gobierno del hombre y para traer el gobierno del Mesías al mundo entero, que nosotros conocemos como el reinado milenial, estos últimos 7 años que están profetizados en la Biblia se parten en dos grandes etapas en cuanto a lo que la bestia y el diablo van a poder hacer, ¿vale? 3 años y medio primeros de gobierno del anticristo, donde el anticristo va a ser un protagonista como hombre. Pero luego cuando la bestia, esta bestia que estamos leyendo acá, se funda con él, cuando, por decirlo así, lo unja o se apodere del anticristo, ahora este anticristo que está fundido con la misma bestia, que se van a convertir por fin en uno solo, van a recibir el poder para actuar durante 42 meses o 3 años y medio. Amén. Entonces se parte, la semana 70 se parte en dos pedazos grandes. 3 años y medio y 3 años y medio. Entonces la bestia ha recibido el poder para actuar. ¿Y qué va a hacer durante esos 3 años y medio? Miremos aquí, leamos porque todo nos lo dice la Biblia. Dice la palabra del Señor. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió, mire, esta es la voluntad permisiva de Dios, no es la perfecta, pero es la permisiva. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Entonces, en esos 42 meses, ¿qué va a hacer la bestia? Pelear contra el pueblo de Dios. ¿Cuál pueblo de Dios, pastor? Israel, fundamentalmente, en este caso. Y vencerlos, dice la Biblia. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga, diga amén allá en la casa. Amén. Entonces, 42 meses va a tener la bestia para actuar. Amén. Cuando el anticristo se funda con este ser espiritual llamado la bestia, tendrá 42 meses para hacer todas esas fechorías y recibirá ¿qué? Autoridad, poder y fuerza del infierno. ¿Estamos bien? Tercer punto. Vamos avanzando en este misterio. No vamos a mirar todo el misterio completo así en profundidad porque les digo, es muy amplio, es muy largo. Pero tratemos de terminar este tema hoy, a ver si para dentro de 8 días avanzamos hacia la marca de la bestia. Tercer punto del anticristo, va a ser un gobernante. ¿Va a ser un qué? Un gobernante. Dice en Apocalipsis capítulo 17, versículo 9 al 13. Aquí vamos a ver a un ángel de Dios explicándole a Juan la visión de la bestia, que fue lo que él vio, porque él ha quedado como, ¿sí? Como aturdido, que es lo que yo he visto, esta bestia tan terrible, ¿qué es esto? Esto para la mente que tenga sabiduría.
Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Bueno, los 7 montes, imagínense. Uno podría pensar, ¿no? Que estos 7 montes tienen que ver con 6 reinos que ya pasaron, 5 reinos, 6 reinos que ya pasaron, que tuvieron influencia sobre el pueblo de Dios o sobre Israel, y que fueron manejados, según la Biblia, por este ente espiritual llamado la bestia, que en Daniel lo veremos representado por otras bestias. Uno podría pensar que sí, que son el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego-macedónico, que fue el tercero, y el imperio cuarto, que sería el romano, que son las 4 bestias que aparecen en Daniel capítulo 7. Pastor, y los otros 3 montes, bueno, los otros 3 montes serían 2 más, que serían el imperio egipcio y el imperio asirio. 6 imperios que tuvieron mucho que ver con Israel y que fueron imperios que los perturbaron. ¿Significa eso que los demás imperios del mundo no han sido manejados por demonios o por cosas satánicas? No, evidentemente sí. Yo no creo que haya sido el espíritu de Dios, o que haya sido un ángel el que haya, por ejemplo, manejado el imperio de los hunos. No, se llamó el imperio de las calaveras, pero el imperio de las calaveras o el imperio de los hunos no tuvo esa acción con Jerusalén y no tuvo esa interacción con Israel como sí lo tuvieron estos otros 6 imperios. Pastor, ¿y cuál sería el séptimo imperio? Bueno, precisamente este séptimo que ha de venir, que la palabra de Dios profetiza con el protagonismo de 10 reyes, que son estos 10 cuernos que aparecen sobre las 7 cabezas. 10 reyes, que podría ser una coalición de reyes, que no puedo asegurar yo porque estaría entrando en terrenos ya de la especulación, pero que muy posiblemente van a ser reyes, no sé, de Medio Oriente y de Europa, podría ser, o solamente de Europa. Lo que sí es cierto es que van a ser personas que tienen influencia en la zona que geográficamente fue el Imperio Romano Antiguo. ¿Cuál fue el Imperio Romano Antiguo en su máxima expresión? El Imperio Romano Antiguo en su máxima extensión llegó, se tomó prácticamente toda Europa, ¿sí? Prácticamente, porque no fue toda, llegó hasta la zona de Inglaterra, de la Gran Bretaña, hasta allá llegó, pasando por las Galias, que sería Francia, ¿sí? Por toda esa parte. También se extendió por el norte de África, que hoy en día son pueblos árabes y también musulmanes, y también se extendió por parte del Medio Oriente. Entonces, por eso uno puede llegar a la conclusión de que estos 10 reyes serían 10 reyes que harían una coalición entre reyes de Europa y reyes del Oriente Medio, y también puede ser el, de ahí del norte de África, que es lo que representa el Imperio Romano. Ahora sigamos mirando lo que dice aquí el ángel a Juan. Dice, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes, ¿sí ven? Son 7 reyes. 5 de ellos han caído, o sea, ya pasaron. Uno es actual, le está hablando en los tiempos de Juan. Uno es ahorita, uno está ahorita aquí. Y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo, es un séptimo rey. La bestia que era y no es. Entonces, si ve, la bestia que era, o sea, este ser espiritual había actuado en el pasado, pero ya ahorita ya no estaba en esos momentos, o sea, cuando Juan está recibiendo el Apocalipsis, que estamos hablando del siglo primero, bordeando el segundo después de Cristo, dice que esta bestia en esos momentos no era, dice, es también el octavo, ¿sí ven? Entonces ahí empieza el misterio, ¿no? Que la misma bestia se convierte en un octavo rey, porque es cuando se funde con el anticristo. Y es de entre los 7, o sea, el mismo rey 7, ojo con eso, el mismo rey 7, que es el que no ha venido aquí, que es el anticristo, es el mismo octavo porque se funde con la bestia. Y va a la perdición, como ya leímos, al que le va a poner el fin a esta fusión entre este ser espiritual y el anticristo va a ser el Señor Jesucristo cuando venga al final de la semana 70 de Daniel. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, ¿sí ven? Son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. O sea, van a ser 10 reyes que van a tener una especie de coalición para aliarse con este ser llamado la bestia
o el anticristo en esos momentos están como fusionados y reciben esta autoridad todos por una hora, o sea, por un poco de tiempo. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. O sea, veremos una coalición de reyes en esos momentos. Para terminar, rápidamente, cuarto punto sobre el anticristo. ¿Cómo lo vamos a reconocer, pastor? Ya no nos vaya a dejar aquí así como a la expectativa. ¿Cómo lo reconocemos, pastor? ¿Cuál es la señal de que el anticristo apareció en la escena? Daniel capítulo 9, versículo 27 nos dice de en qué momento él aparece. Daniel 9:27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, ¿se acuerda que le hablé de la semana 70, Daniel? Un periodo de 7 años que se parte en 2, 3 años y medio y 3 años y medio. Dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahí es cuando él se manifiesta ya como la bestia, en esos momentos. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derramará sobre el desolador. O sea, el fin de la bestia y del anticristo. El secreto en este versículo 27 en dónde está, cuando dice, y por otra semana, se refiere a la semana 70. Una semana, o sea, 7 años, una semana de años. O sea, los últimos 7 años de la historia del gobierno del hombre. ¿Sí? ¿Cuándo sabemos que esos 7 años empiezan? O sea, ¿dónde sabemos a ciencia cierta que arrancaron los últimos 7 años de la historia de la humanidad como la hemos conocido? Arrancarán el día que el anticristo firme un pacto con Israel. ¿Dónde está eso? Ahí está. Y si por otra semana confirmará el pacto. Confirmará el pacto con muchos, dice. Cuando este texto es estudiado en el hebreo, mis hermanos, la palabra utilizada aquí para muchos es la palabra que se usa en el hebreo para referirse a la congregación de Israel. Entonces, si yo lo leo en el español, me quedo confundido. Pero cuando yo voy al hebreo, entiendo que este personaje va a firmar un pacto con Israel. ¿Qué pacto será? Bueno, ahí viene el misterio. Algunos especulan, y no es descabellado, que va a ser un hombre que va a lograr firmar un pacto con Israel, un pacto de paz entre Israel y palestinos. Puede ser. Lo que sí es cierto es que cuando este rey o este hombre gobernante que va a empezar con bajo perfil, rodeado por otros 10 grandes reyes, grandes mandatarios de Oriente, del norte de África tal vez, y de Europa, y todos ellos comienzan como ahí a hacer como una coalición, y este cuernito pequeño llamado el anticristo comienza a cobrar preponderancia, poder, va a firmar un pacto con Israel. Cuando él firme ese pacto con Israel, hermano, inicia la cuenta regresiva para el fin del gobierno del hombre. No es el fin del mundo, ¿yo? Es el fin del gobierno del hombre, que serán ya 7 años para que vuelva el Señor Jesucristo y ya termine de ponerle orden a este asunto. Bueno, espero que haya quedado, aunque sea claro, esos 4 puntos. ¿Quién va a ser el anticristo, no? Un hijo del diablo con un encargo especial. Segundo, va a tener poder, autoridad y el respaldo del infierno. Tercero, va a ser un gobernante. Y cuarto, firmará un pacto con el pueblo de Israel. Quise solamente referirme a estas 4 características de este ser para traer un poco de claridad en este aspecto, ¿vale? Dentro de 8 días vamos a estar estudiando ahora un poco sobre el ministerio y la persona del falso profeta, que por decirlo de alguna manera viene siendo la tercera persona de la Trinidad satánica. Y vamos a estar aprendiendo lo que es la marca de la bestia, de lo que tanto se habla. Y van a entender por qué su pastor dice que la vacuna definitivamente no es la marca de la bestia. Porque esta marca tiene unas características que la Biblia nos da y tienen que cumplirse todas porque la palabra de Dios se cumple, hermanos, de principio hasta fin. Lo que sí es cierto, hermanos, es que los que van a caer en todo este engaño son aquellos que no estén inscritos en el libro de la vida. Así que como Jesús le dijo un día a los apóstoles, yo se lo digo a ustedes y me lo digo a mí mismo. No se alegren tanto de que los demonios se les sujetan, o de que los enfermos se les sanen, o de que ustedes sean personas muy buenas. Preocúpense, alégrense, dijo el Señor, de que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Amén.
Si usted es un hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo, si usted es un hombre y una mujer que están inscritos en el libro de la vida, hermanos, la marca de la bestia no va a ser para usted, usted jamás se la pondrá, porque eso es para los adoradores de Satanás, para los que están rendidos a los pies del diablo y están haciendo la voluntad de Satanás. ¿Usted está haciendo la voluntad del diablo, hermano? Preocúpese. Pero si usted ama al Señor, si usted está haciendo la voluntad de Dios, hermano, usted no va a caer en eso. Usted siga fiel con Cristo, deje de que le metan sustos ni miedos, vamos a conocer la palabra, vamos a estudiar Biblia, vamos a tener entendimiento. Y cuando llegue la marca de la bestia no nos asustamos, tranquilos hermanos. El Señor está con nosotros y nosotros seguimos para adelante, con marca, sin marca, con persecución, sin persecución, en paz, en lo que, en tiempo que sea, hermano. Jesús es nuestra paz. Amén. Bueno, vamos a orar un momento y vamos a dar por terminada este tiempo, ¿vale? Amado Padre Celestial, yo he predicado tu palabra y tu palabra nos da paz, nos da seguridad, certeza, entendimiento. Líbranos, Señor, de todo espíritu de sensacionalismo, de toda perturbación por palabra o por espíritu. Quiera poner a la gente como en un estado de locura, de desenfreno. Yo no sé qué pasa, Señor. Están tratando de meter al pueblo de Dios en un espíritu como para hacerlos perder el enfoque, Señor, y esto no es bueno. Te pedimos, Señor, que nos guardes el corazón de todo esto, que nos bendigas como siempre con tu presencia y que nuestros libros estén ahí inscritos en tu libro, en el libro de la vida, Señor. Y que cuando este ser se manifieste el anticristo, bueno, estaremos con paz, haciendo tu obra igual que siempre y caminando contigo a la luz de tu rostro. Te amamos mucho, Señor. Si nos toca ver esto, lo veremos. Y si no, bueno, igual. Cada generación tiene que enfrentar sus propios retos, Señor. Te amamos. Te pido bendice a tu pueblo, a todos los que se nos conectaron y escucharon estas palabras. Bendícelos y trae paz a sus corazones y gran entendimiento y luz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde. Nos estamos viendo dentro de 8 días, ¿vale? Que estén muy bien. Dios los bendiga.